Imagina un reino ancestral, un imperio forjado en la roca y la tradición, donde el poder y la leyenda se funden en una sola figura. En las tierras de Basán, un nombre se elevaba por encima de todos: Og, el gigante rey. Su figura no era la de un hombre común. Era un coloso cuya estatura parecía desafiar los propios cielos y cuya fuerza, capaz de hacer temblar ejércitos, le otorgaba un aura casi mítica. Se decía que su lecho, forjado en hierro y adornado con gemas centelleantes, medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Este lecho no era un simple objeto, sino un símbolo tangible de su dominio sobre esas tierras, un testimonio del poder que él ejercía. Desde tiempos inmemoriales, cuando las montañas del Hermón eran testigo de los primeros susurros del viento y las águilas surcaban el firmamento como heraldos divinos, Og emergió como un ser destinado a reinar. Criado entre las cumbres y los valles, fue educado en las artes del combate y la sabiduría ancestral por sus antepasados, los Refaim, una estirpe legendaria cuyos nombres evocaban gloria y destrucción. Su padre, un guerrero venerado, le enseñó a blandir una espada tan imponente como un roble y a arrojar piedras que podían derribar las murallas más fuertes. Sin embargo, en medio de estas lecciones sobre la fuerza bruta, también se le inculcó una lección esencial: el verdadero poder no reside solo en el músculo, sino en la sabiduría y en la capacidad de gobernar con un corazón justo. La historia de Og se entrelaza con el destino de las naciones vecinas, en una época en que la tierra vibraba con la presencia de titanes y los hombres miraban al horizonte con reverencia y temor. Durante la época en que la idolatría y la corrupción habían sumido a Israel en la oscuridad, surgieron relatos de un pueblo errante, los israelitas, guiados por la fe en un Dios que rompía con el poder terrenal de los reyes. Aunque los israelitas parecían frágiles comparados con la colosal figura de Og, su fe inquebrantable y su determinación les permitieron alcanzar hazañas que desafiaban lo imaginable. Se cuenta que, en tiempos de sequía y desesperación, mientras el pueblo clamaba por liberación, un profeta se alzó en la tierra prometida y sus milagros despertaron la esperanza de una nación entera. Los relatos tradicionales narran cómo, en medio de la opulencia de su corte, Og enfrentó a un enemigo inesperado. Desde el sur, rumores de un pueblo errante llegaron a sus oídos. Los israelitas, un grupo guiado por una fuerza divina que vagaba por el desierto bajo la protección de un Dios que había partido el mar en dos y derribado murallas con trompetas. Aunque Og, con su orgullo y su convicción, se mostraba invencible, en el silencio de la noche algo en su interior comenzaba a tambalearse. Aquellas noches en las que el gigante miraba su lecho de hierro y, en sus sueños, veía visiones de destrucción, le hacían cuestionar la supremacía que había ostentado durante años. Un día, mientras su ejército se preparaba en las llanuras de Edrei, un mensajero llegó tembloroso a la corte de Og, con noticias que helaron su corazón. Los israelitas habían cruzado el Jordán, habían tomado Jericó y avanzaban hacia el norte. Og, al escuchar esas palabras, se levantó de su trono con un rugido que retumbó en todo el valle, desafiando al enemigo con una declaración de poder. Sin embargo, mientras sus guerreros se alineaban y sus espadas brillaban bajo el sol, el gigante no podía ignorar una inquietud interior. En las noches, bajo el manto estrellado, sus sueños se transformaban en presagios oscuros, visiones de un ejército envuelto en fuego, liderado por un hombre con un bastón que hacía temblar la tierra, y de su propio lecho de hierro, no como símbolo de victoria, sino como un recordatorio de la soledad del poder absoluto.
Con el paso del tiempo, la tensión crecía. Og reunió a sus tropas en las vastas llanuras, formando una muralla viviente de lanzas y escudos. Entre sus hombres se contaban otros gigantes, descendientes de los Refaim, cuyos ojos reflejaban la ferocidad de aquellos que jamás habían conocido la derrota. Sin embargo, a pesar de su tamaño y su fuerza, Og comenzó a percibir que la batalla que se avecinaba no era solamente física, sino también espiritual. Mientras los israelitas marchaban en silencio, acompañados de cánticos que parecían provenir de lo más profundo del alma, el gigante sintió que una fuerza invisible estaba actuando en contra de su poder. En el fragor del combate, cuando el sol teñía de rojo el horizonte, Og se encontró cara a cara con un rival imprevisto. En la colina, el líder de los israelitas, Josué, se erguía con una calma que contrastaba con la brutal violencia del enfrentamiento. Josué, lejos de empuñar armas con la furia de los guerreros, parecía ser la encarnación de una fe serena y una convicción inquebrantable. Con voz pausada, pero con una autoridad que superaba el estruendo de la batalla, Josué proclamó que el destino del gigante estaba sellado por la voluntad de un Dios mayor que cualquier fuerza terrenal. El clamor de la batalla se detuvo momentáneamente cuando una tormenta repentina se desató. Rayos y truenos rasgaron el cielo y en ese instante Og sintió el peso de la soledad de su poder. Mientras una lluvia torrencial caía, sus soldados se detuvieron y el ambiente se impregnó de una mezcla de asombro y temor reverente. Og, con la armadura cubierta de cicatrices, alzó su espada hacia el cielo, desafiando al enemigo y al destino. Pero cada golpe que daba parecía inútil, como si el mismísimo universo conspirara para recordarle que su fuerza tenía límites. En ese instante crucial, una voz silenciosa, proveniente no del cielo, sino de lo más profundo de su ser, le recordó las enseñanzas de su padre. Un verdadero gobernante, le susurró el eco de tiempos pasados, no se mide únicamente por la fuerza física, sino por la sabiduría con la que dirige su pueblo y por la humildad para aceptar su destino. Og, impactado por esa revelación, se detuvo en medio del caos. Observó a sus hombres y luego a los israelitas, quienes, a pesar de su modesta estatura, parecían imbuir el campo de batalla con una energía que trascendía lo material. La confrontación alcanzó su clímax cuando, en un giro inesperado, la estrategia de los israelitas se manifestó en un acto de total unidad y fe. Mientras el ejército enemigo se movía en formación, Josué, con una presencia imponente y serena, se acercó al centro de la contienda. Con un gesto que parecía desafiar al mismo tiempo a la gravedad y al destino, levantó sus manos y pronunció unas palabras que se fundieron con el rugido del trueno. Fue en ese momento cuando una fuerza invisible, casi tangible, golpeó a Og, dejándolo tambaleante y vulnerable. Su espada cayó y el gigante, que durante tanto tiempo había sido sinónimo de invencibilidad, se desplomó en el suelo, derrotado no por la fuerza de un ejército, sino por la abrumadora manifestación de una fe que trascendía lo terrenal. El campo de batalla quedó en silencio, y en el aire se percibió un profundo respeto por la caída del gigante. Los israelitas, con lágrimas en los ojos y rostros iluminados por la esperanza, se acercaron al caído. Josué bajó de la colina y, sin palabras de burla ni de triunfo, se inclinó junto a Og. Con voz suave, pronunció un mensaje que resonó en los corazones de todos. El verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la sabiduría y en la humildad para aceptar que hay un destino mayor al nuestro. En ese instante, Og, con el rostro hacia el cielo,
parecía comprender que su legado no sería solo el de un guerrero invencible, sino el de un hombre que, en sus últimos momentos, encontró la grandeza de reconocer su propia fragilidad. Con el paso del tiempo, la historia de Og, el rey de Basán, se transformó en leyenda. Sus hazañas se convirtieron en relatos que se contaban en voz baja, mezclados con mitos y enseñanzas sobre la verdadera naturaleza del poder. Su cama de hierro, aquella estructura imponente que simbolizaba su dominio, se conservó como un monumento en la ciudad de Rabá, recordando a los que pasaban que incluso los gigantes, por más poderosos que sean, están sujetos a las leyes del destino y de la divinidad. Hoy, la figura de Og trasciende su imagen como un mero guerrero. Es un recordatorio eterno de que el poder terrenal, por más imponente que parezca, debe ser equilibrado con la sabiduría y la humildad. Su caída en el campo de batalla nos enseña que la verdadera victoria no radica en la fuerza bruta, sino en la capacidad de reconocer que existe algo más grande que nosotros, una fuerza que guía el destino de la humanidad. La historia de Og también nos invita a reflexionar sobre el papel del orgullo en nuestra vida. A menudo, en nuestra lucha diaria, nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, y en esos momentos podemos sentirnos tentados a confiar únicamente en nuestra fuerza y habilidades. Sin embargo, la lección de este gigante nos recuerda que el orgullo puede ser nuestra mayor debilidad y que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de gobernar con el corazón, de aceptar nuestras limitaciones y de buscar la guía de lo divino. Mientras contemplamos la historia de Og, es imposible no pensar en las lecciones que ésta nos brinda. En un mundo donde la ambición y el egoísmo a menudo predominan, el relato del rey de Basán se erige como un testimonio de la importancia de la humildad, de la aceptación del destino y de la sabiduría que proviene de reconocer que, a fin de cuentas, todos estamos bajo la mirada de un poder superior. A lo largo de la historia, culturas y civilizaciones han recurrido a la figura del gigante como símbolo de desafíos casi insuperables, pero también como metáfora de la lucha interna entre el ego y la verdadera esencia del ser. En este sentido, Og no es solo un personaje histórico, es un arquetipo que nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestro propio orgullo y a buscar un equilibrio entre la fuerza física y la fortaleza espiritual. Imagina que cada desafío que enfrentas, cada obstáculo en tu camino, es una oportunidad para aprender de la caída de Og, para ver en su derrota la semilla de la verdadera grandeza. No se trata de renunciar a tus sueños, ni de ocultar tu fuerza, sino de comprender que el verdadero poder se manifiesta cuando somos capaces de reconocer nuestras limitaciones y de actuar con sabiduría y humildad. La narrativa de Og también resuena en muchas culturas que han venerado a sus gigantes como portadores de una energía primordial, seres que encarnan la lucha constante entre la luz y la oscuridad. En la mitología griega, los titanes, en la nórdica, los Jotun, y en muchas tradiciones del Medio Oriente se encuentran figuras que, a pesar de su fuerza, son recordadas por su destino trágico, una lección eterna de que la arrogancia conduce a la caída. Hoy, mientras recorremos estas antiguas historias, es importante preguntarnos qué significa realmente ser grande. ¿Es la grandeza una cuestión de fuerza, de poder militar o de dominio territorial? O tal vez, como nos enseña la historia de Og, la verdadera grandeza radica en la capacidad de aprender de nuestros errores, de aceptar que incluso los más poderosos deben rendirse ante el orden divino y de transmitir esa lección a las futuras generaciones. La memoria de Og, el rey de Basán,
sigue viva no solo en las páginas de la historia, sino también en la tradición oral de los pueblos que alguna vez se inspiraron en su figura. Sus hazañas fueron cantadas por bardos en noches de luna llena, y sus derrotas se convirtieron en advertencias sobre los peligros del orgullo. La cama de hierro que una vez fue símbolo de su dominio se transformó en un monumento silencioso, recordándonos que el poder sin sabiduría es efímero y que la verdadera fortaleza radica en la humildad. Hoy, en un mundo en constante cambio, donde el poder y la autoridad se disputan en arenas que parecen eternamente inestables, la historia de Og nos invita a reflexionar sobre el significado del liderazgo y del verdadero legado. ¿Qué queremos dejar atrás? ¿Una huella de fuerza brutal o un testimonio de sabiduría y humildad? La respuesta, en última instancia, depende de nosotros y de cómo entendamos la lección de aquellos que nos precedieron. La historia de Og también nos desafía a cuestionar nuestra visión de la victoria. En la batalla, el triunfo no se mide únicamente por la cantidad de enemigos abatidos, sino por la capacidad de inspirar a otros, de liderar con un propósito mayor y de dejar un legado que trascienda el tiempo. Los israelitas, con su fe inquebrantable, demostraron que la victoria final no es del que impone su fuerza, sino del que actúa bajo la guía de un poder superior. Si hay algo que Og nos enseña, es que la vida es un camino lleno de desafíos, donde cada paso, cada caída, es una oportunidad para crecer y transformarnos. Su historia es un eco de nuestras propias luchas, una metáfora de la batalla interna que libramos contra nuestro orgullo, nuestros miedos y las limitaciones que a veces nos impiden alcanzar la grandeza verdadera. Mientras nos adentramos en esta leyenda, recordemos que los relatos del pasado no son meras historias de guerra y poder, sino mensajes eternos que nos invitan a encontrar en nuestra existencia un propósito que va más allá de lo material. La figura de Og, con su imponente estatura y su fuerza sobrehumana, se convierte en el espejo en el que se reflejan nuestras propias aspiraciones y nuestros temores. ¿Estamos dispuestos a aprender de la historia y a transformar nuestra vida en un camino de sabiduría y humildad? Esta narrativa, forjada en la lucha y la tragedia, es un llamado a la introspección, a reconocer que la verdadera victoria se encuentra en la unión del poder físico y la fortaleza espiritual. Og, el gigante de Basán, no es solo un personaje del pasado, sino un símbolo eterno que nos recuerda que cada uno de nosotros, a su manera, enfrenta batallas internas que requieren no solo fuerza, sino también la gracia y la sabiduría de aceptar nuestros límites. Si al escuchar esta historia sientes que algo resuena en lo más profundo de tu ser, que quizás también llevas en tu interior la semilla de un poder mayor, permítete soñar, permite que el eco de los antiguos te inspire a buscar esa sabiduría que trasciende la mera existencia física. El camino hacia la grandeza no está pavimentado solo con batallas y victorias, sino con la capacidad de aprender, de levantarse tras cada caída y de reconocer que el verdadero líder es aquel que sabe gobernar con el corazón. Hoy, mientras el sol se pone en el horizonte y las sombras se alargan sobre las antiguas tierras de Basán, la historia de Og sigue viva en el recuerdo de aquellos que creen que la fuerza verdadera no es solo la de los músculos, sino la del espíritu. Que esta leyenda te inspire a mirar más allá de lo evidente, a descubrir en tu propia historia el potencial de transformación y a comprender que al final lo que realmente perdura es la sabiduría y la humildad con la que enfrentamos nuestro destino. Te invito a compartir este mensaje, a dejar tu like y a suscribirte para que juntos podamos seguir explorando las grandes historias y los misterios que el tiempo ha tejido en el tapiz de la humanidad. ¿Qué parte de la historia de Og te ha impactado más?
¿Crees que la verdadera grandeza se mide en la fuerza física o en la sabiduría del corazón? Déjame tu comentario y acompáñame en este viaje para descubrir que, aunque los gigantes caen, su legado puede iluminar nuestro camino hacia una vida plena y significativa.